Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy, pues, como para hacer el tema lo más rápido posible y que nos rinda el tiempo, les vamos a hablar entre el profesor Luis Miguel Capacho y yo de esta tecnología TinyML en Arduino Nano SP32. La idea es, pues, yo les voy a contar inicialmente como unos aspectos teóricos, conceptuales de lo que es la inteligencia artificial, pues, llevada a plataformas embebidas. Ya posteriormente, el profesor Luis Miguel Capacho hará pues ya la demostración de cómo se puede implementar una prueba de concepto, en este caso de un sistema para reconocimiento de gestos, utilizando sensores acelerómetros y obviamente pues inteligencia artificial, que es lo que nos motiva el día de hoy. A ver, quiero empezar mostrándoles que realmente la inteligencia artificial con el boom que ha tenido en los últimos años, realmente es un área de una, digamos, de una disciplina más grande que se conoce como la ciencia de datos, donde ahí están pues temas como por ejemplo lo que es la visión por computador, el Big Data, la propia analítica de datos, la minería de datos, todo eso hace parte de la ciencia de datos y la inteligencia artificial es pues, justamente pues, una de las ramas que compone a la ciencia de datos. Y dentro de la inteligencia artificial está el machine learning, el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina, que es pues de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Y dentro de eso, pues, que es lo que ha tomado como más, digamos, fuerza en los últimos años, en la última década, que es el deep learning, ¿sí? Que es pues como digamos el boom, el hype que hay en este momento alrededor de esta tecnología, pues tanto por personas como nosotros que estamos vinculados con el sector de la tecnología y también pues por personas del común, pues porque ya este tema ya ha alcanzado pues a todas las personas, ya a todas las personas independientemente de la profesión que tengan, de los intereses que tengan, ya digamos que han tenido en algún momento algún contacto con una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha ayudado a impulsar este tema del avance de la inteligencia artificial en los últimos años? Hay varias cosas que han, digamos, que permitido ese avance. Por ejemplo, el tema de la disponibilidad de datos. Ahorita hay muchos dispositivos, muchos sensores con el tema del IoT, hay mucha información, muchos datos que están disponibles de manera libre, ya no son conjuntos de datos que sean privativos, sino que muchos son públicos y hay mucha información. Realmente hay bastante información. La capacidad de cómputo ha crecido enormemente en los últimos años. Yo creo que muchos de ustedes, de los que están acá en este momento conectados, han tenido experiencia o han utilizado las plataformas ESP32. Esas plataformas ESP32 en este momento, la capacidad de cómputo de una plataforma de esas es equivalente a la potencia de cómputo que tenía el primer procesador Pentium que sacó Intel por allá a mediados de los años 90. ¿Sí? Es decir, que hay una gran capacidad de cómputo que es la que se ha aprovechado y ya, pues digamos que estamos hablando de un dispositivo tan pequeño ahorita, imagínense ustedes los data centers que tienen OpenAI, los que tiene Google, los que tienen Microsoft, los que tienen, pues, digamos, los dueños de las tecnologías y de los data centers alrededor de estas plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Copilot y demás. Entonces la capacidad de cómputo ha crecido enormemente y eso ha posibilitado pues muchos avances en ese aspecto. Tercero, los algoritmos han mejorado mucho, se han hecho desarrollos matemáticos y desarrollos a nivel de algorítmica que han permitido que estos modelos cada vez sean más inteligentes y sean más potentes, sumado pues a la capacidad de cómputo pues, que ha impulsado eso. Y un amplio interés del público, como les mencionaba, pues ya el tema ya se salió del ámbito académico, del ámbito investigativo, ya es algo que ya todo el mundo ya tiene que ver con las inteligencias artificiales. Realmente, pues, la gran parte de las personas que yo tengo a mi alrededor en algún momento han tenido contacto, así sea para generar una imagen, para ayudarse para producir un texto, cualquier cosa, todo el mundo ya tiene que ver actualmente con el tema de las inteligencias artificiales. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que nos interesa en esta charla de hoy, el tema de montar o implementar sistemas de inteligencia artificial en dispositivos embebidos. A ver si es sabido por muchos de nosotros y más por nosotros que estamos en el ámbito tecnológico que los data centers de las plataformas de inteligencia artificial, como ya mencioné, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, bueno, las de Meta, todas esas plataformas son bastante demandantes desde el punto de vista energético. Aquí hay una fotografía de un data center
típico de un sistema de estos y la verdad es que el consumo energético y de hecho pues eso ha sido como una de las críticas que se le ha hecho al avance que ha habido en estas tecnologías por el exceso pues digamos de consumo energético que tienen. Eso, pues, digamos que brinda pues, un ancho de banda grandísimo, es decir, una capacidad de cómputo impresionante, una capacidad de trabajo a nivel de información y de procesamiento de datos y de atención simultánea concurrente de usuarios. No necesariamente lo más rápido, digamos que la latencia de estos sistemas sí tiende a ser como un problema en estos sistemas tan grandes. Cuando yo les mencionaba de los avances que ha habido a nivel de plataformas, a nivel de algoritmos, esos avances no solamente han sido con el objeto de llevar la inteligencia artificial a sistemas grandes. También ha habido grandes avances en tanto en plataformas hardware como también a nivel de algoritmos que permitan llevar esas mismas tecnologías de inteligencia artificial a dispositivos pequeños, por ejemplo, como las imágenes que tenemos aquí abajo, estos dispositivos SP32, los teléfonos celulares inteligentes que usamos a diario, por ejemplo, sus asistentes, por ejemplo, como los de Amazon, Alexa, eh, que son dispositivos que tienen una capacidad de cómputo pequeña, pero pues que exhiben, digamos, que tienen la potencialidad, gracias a los avances que ha habido, para hacer implementación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué avances se han dado en ese aspecto? Se han dado avances en el sentido de, por ejemplo, de algoritmos que pueden ser comprimidos para que el espacio que ocupe en memoria un modelo de estos ya entrenado no sea tan grande como el que se utiliza en un sistema pues grande. O sea, se puede comprimir la posibilidad de que los algoritmos puedan utilizar tamaños de palabra más pequeños, no tipos de datos de punto flotante de 32, 64 bits, sino incluso tipos de datos tan pequeños como 8 y 16 bits, han permitido que efectivamente uno pueda llevar un sistema de inteligencia artificial eh, a la escala de un sistema embebido. ¿Sí? ¿Esto qué ventajas tiene? Pues un consumo energético menor, que tienen data centers de estos, por ejemplo. Obviamente, pues no vamos a tener la capacidad de procesamiento tan alta, el ancho de banda tan grande como con un data center, pero estos sistemas tienen la ventaja de ser sistemas pequeños, los algoritmos corren más rápido, no hay que hacer tantos cálculos, la latencia es más baja y eso, pues, digamos que juega a favor de la implementación de sistemas de inteligencia artificial en dispositivos embebidos. ¿Ok? Entonces, ya dicho esto, ¿cuál es la idea? Vamos a pasar acá que se me quedó pegado. Vamos a trabajar junto con el profesor Luis Miguel, TinyML, que es Machine Learning pequeño, por así decirlo, o diminuto. La idea es que podamos llevar estos sistemas estos sistemas de inteligencia artificial a los dispositivos más pequeños que podamos contar en el mercado. TinyML, digamos que es más que una tecnología, digamos que es un concepto, es un paradigma que se ha venido impulsando en los últimos años para ese tipo de aplicaciones que, digamos que tienen un nicho bastante delimitado, ¿sí? Dentro de lo que se conoce como el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Se puede utilizar TinyML para hacer regresión, por ejemplo, en este caso para hacer regresión, interpolación de un conjunto de datos para, digamos, obtener la curva que define el comportamiento de una señal o de un conjunto de datos, para hacer clasificación, por ejemplo, en este caso, para clasificar dos clases, en este caso la clase perro, la clase gato. De hecho, pues lo que les vamos a mostrar hoy, y aquí al final el profesor Luis Miguel les va a mostrar a ustedes, es justamente una aplicación en el área de la clasificación, las aplicaciones de TinyML. Y dentro del aprendizaje no supervisado, pues una de las aplicaciones más, digamos, insignia en ese aspecto es el tema de detección de anomalías, como se ve en esta gráfica, que son sistemas que básicamente detectan cuando hay una anomalía en el entorno que están sensando, la señal, pues lo que sea, es una de las aplicaciones. Listo, estas son como las aplicaciones que uno puede tener con TinyML. Estas tres, digamos que son como las más potentes. Y el día de hoy, pues la idea es mostrarles a ustedes cómo podemos utilizar, cómo ustedes pueden hacer uso de TinyML, utilizando una plataforma que más adelante les hablará el profesor Luis Miguel, para hacer clasificación. En este caso vamos a hacer clasificación. Igual, pues yo les vamos a algunos conceptos necesarios en el contexto de estos sistemas de inteligencia artificial para hacer este tipo de clasificaciones y ya el profesor Luis Miguel les mostrará pues ya desde el punto de vista técnico y la plataforma qué es lo que se requiere. Ok, entonces, ¿qué les vamos a mostrar, muchachos? Resulta que con el profesor Luis Miguel estuvimos trabajando este tema y vamos a utilizar este sensor. Este sensor es un sensor acelerómetro que puede medir aceleraciones en las coordenadas X, Y y Z.
Y lo que quisimos hacer para esta presentación es construir un pequeño sistema de clasificación de gestos, ¿sí? Básicamente, la idea es clasificar entre 4 gestos realizados por una persona, en este caso, sosteniendo el acelerómetro. El primer gesto, digamos que es el más sencillo, que es el de quieto, es decir, yo con el acelerómetro en la mano, sin hacer ningún tipo de movimiento. Bueno, no sé si me están viendo aquí en cámara. El otro gesto es el de un movimiento de giro, es decir, con el dispositivo, hacer un movimiento así como una elipse. El otro gesto es el de sacudir, este que se muestra acá, que es tomar el sensor y hacer este movimiento de manera horizontal, un poco rápido. Y el último gesto es el de gesto de movimiento vertical, arriba hacia abajo. Digamos que a una velocidad un poco más baja que la del gesto de sacudir. Entonces aquí hay señales de ejemplo de las que se produciría, las que produce el sensor para cada uno de los gestos. Pues cuando está quieto se espera que no haya una variación, ¿sí? De hecho, aquí en el eje Z se ve que este está montado más arriba. De pronto alguien sabe por qué este estaría más arriba que los otros dos de abajo. De pronto por el chat. O abren el micrófono y lo pueden responder. Alguien que sepa. ¿No? ¿Ninguno? Ok, bueno, listo, no hay problema. Esto está subidito porque este está mostrando la aceleración gravitacional, ¿sí? La aceleración del campo gravitacional de la Tierra, que aparece como un offset, como una señal aquí en este caso. ¿Listo? Ya para los otros gestos, entonces, por ejemplo, para la elipse o para el giro, se ve que la señal de aceleración en Z y en Y tienen como la mayor amplitud y tal vez la señal en el eje X tiene una menor amplitud, como se ve acá. Y esa señal periódica que se ve que oscila es pues porque finalmente el movimiento de la elipse es un movimiento que oscila tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? No, digo, en el eje Z y en el eje Y, no tanto en el eje X. Para el caso de sacudir, mire que la señal en el eje Y es más grande, es mucho más grande, pues porque se hace un movimiento más enérgico y las otras señales, digamos que permanecen más pequeñas comparadas con esas otras dos señales. Las otras dos señales permanecen más pequeñas que respecto a la del eje Y. Y para el tema del movimiento vertical, pues se observa que la señal de mayor amplitud o que tiene la señal más grande es la del eje Z y que la del eje X y Y permanecen más o menos con una amplitud más pequeña. Ese tipo de características que yo manualmente, o digamos que a ojo, como por así decirlo, estoy viendo en las señales, en cada una de las señales, como para identificar qué pasa con las señales a medida que hago cada uno de los gestos, son las que yo debo aprovechar y como tratar de buscar un mecanismo de extraer esa información para pasársela al sistema ya de inteligencia artificial. Esa parte se conoce como el- el- la etapa de extracción de características o extracción de rasgos de la señal que me permitan identificar cada uno como esos atributos diferenciadores entre cada una de las señales para cada uno de los gestos. Entonces es por eso que se hizo. A ver, para los gestos, por ejemplo, del círculo, de la elipse, perdón, el giro, el movimiento vertical, el movimiento horizontal, el de sacudir, todas exhiben un comportamiento oscilatorio, ¿sí? El único que no exhibe un comportamiento oscilatorio, pues es el gesto de dejar quieto el sensor. Básicamente ese es el único que no tiene un comportamiento oscilatorio. Y hay unos que tienen digamos, una amplitud más grande dependiendo del tipo de movimiento. Hay señales que si ustedes vieron acá, me devuelvo aquí un tricito, hay unas que tienen más, por ejemplo, en este tipo de movimiento es más grande la amplitud en el eje Z que en el eje X y Y. Y en este es más grande la amplitud de la oscilación en el eje Y que en los otros dos ejes. ¿Ok? Entonces, el algoritmo que se busca, o más bien los rasgos que se buscan obtener para el sistema de inteligencia artificial tratan de extraer esas características. Entonces, hay una herramienta matemática que es la transformada de Fourier. Tal vez algunos, yo sé que aquí el público que tenemos es bastante diverso, pero básicamente la transformada de Fourier le permite a uno como extraer esa información de qué tan rápida o qué tan lenta es la señal. Si la señal oscila, qué tan rápido oscila o qué tan lento oscila. Eso es una forma de saber si una señal oscila o no, y si lo hace, qué tan rápido lo hace.
Esas, digamos que es una de las rasgos o las características que obtuvimos de la señal, la transformada de Fourier, utilizando un algoritmo que se conoce como la transformada rápida de Fourier. Ya para saber si una señal es muy grande, si era más pequeña o más grande, obtuvimos o se hace el cálculo de una cosa que llama el valor RMS o el valor efectivo de la señal. Ese valor RMS es una medida de qué tan grande es la señal, básicamente, de qué tanta amplitud tiene la señal, como en este caso esta señal verde que tiene una amplitud más grande, se espera que esta señal verde tenga un valor RMS más grande que el de la señal naranja y que el de la señal azul. ¿Ok? Entonces, eso le va a permitir al sistema de inteligencia artificial, venga, me está llegando este valor RMS con un valor muy grande, entonces muy seguramente el sistema de inteligencia artificial muy seguramente no va a hacer este gesto. Si la señal es grande en el eje Y, podría inclinarse a decir que puede ser este gesto y no este de acá porque esta señal naranja aquí es pequeña. ¿Listo? Pero eso pues se hace obviamente de manera automática con el sistema. Entonces, esto se hizo para todas las señales. Cuando uno hace un sistema de inteligencia artificial, independientemente que sea un sistema embebido, como en este caso, o en un computador, en un data center, sin importar el tipo de plataforma, esos sistemas tienen que ser entrenados. Esos sistemas tienen que ser entrenados. Entonces, en este caso, al final, haciendo los cálculos para todas las señales que nosotros capturamos, ¿sí? El profesor Luis Miguel capturó un montón de señales, hizo varias, grabó, obtuvo los datos del sensor haciendo el movimiento del giro, el movimiento vertical, el movimiento de sacudir horizontal, dejándolo quieto un rato y solamente tomando datos. Y al final obtuvimos para entrenar el sistema 800 vectores de una dimensión 27. Este 27 es porque para cada una de las señales, aceleración en eje X, aceleración en eje Y y aceleración en eje Z, se obtuvieron, se calcularon nueve características o 9 parámetros, 9 atributos, como ustedes lo quieren llamar. 8 de ellos asociados a la transforma de Fourier y uno asociado al valor RMS. De todas las señales que se capturaron, también se utilizaron unas para las pruebas. Es decir, uno utiliza, en este caso, una cantidad grande, digamos que la proporción es más o menos utilizar el 80% de los datos para entrenar y el 20% para las pruebas. Y en este caso dejamos 300 vectores de esta dimensión 27 para las pruebas específicamente. Cada vector debe etiquetarse. ¿A qué se refiere con el tema del etiquetado? Pues yo necesito decirle al sistema de inteligencia artificial, como es un sistema de inteligencia artificial supervisado, tengo que decirle, venga, este vector de características está asociado a cuál gesto, al gesto de quedarse quieto, al giro, al del movimiento vertical o al del movimiento de sacudir horizontalmente. ¿Ya? Ya aquí en esta diapositiva les aclaro un poco más el tema. Entonces, el sistema de inteligencia artificial que utilizamos y que es el que se va a implementar en el ESP32, con lo que les va a mostrar ahorita el profe Luis, es una red neuronal. ¿Ok? Esta red neuronal va a tener como entrada esas 27 características o esos 27 elementos de ese vector con esas características obtenidas de la transforma de Fourier y del valor RMS para cada una de las tres señales. Son 9 para cada señal, es decir, 9 por 3, 27, y esas entrarían. Estas redes neuronales normalmente, este tipo de arquitectura de red neuronal utiliza un conjunto de capas ocultas, donde cada una de estas bolitas es una neurona. Estas neuronas, estas bolitas, cada una de estas, digamos que es una neurona que tendría esta estructura o esta arquitectura. Básicamente las neuronas en las redes neuronales artificiales buscan emular el comportamiento de las neuronas biológicas que nosotros y otros animales tienen en el cerebro. Básicamente eso es como la inspiración para las redes neuronales artificiales. Entonces, básicamente la red neuronal se entrena para, utilizando un algoritmo que ajusta estos pesos, estos weights que aparecen acá, este sesgo, este bias que hay acá, de tal forma que al final el sistema aprenda y que aprenda a reconocer en este caso entre los 4 gestos. Entonces, para poder reconocer entre esos 4 gestos, normalmente una arquitectura de red neuronal para clasificación tiene en sus salidas, tiene tantas salidas como gestos o como clases en este caso hayan. En este caso, las clases que tenemos que identificar son 4, que es la de quieto, la de giro, la de sacudir horizontalmente y el movimiento vertical. Entonces, para eso, el etiquetado del que les hablaba ahorita, cada vectorcito de 27 muestras se etiqueta de tal forma.
que si, por ejemplo, el vector que está entrando acá corresponde a un movimiento de giro, por decir algo, entonces se va a poner, la salida que se va a poner en uno que se va a activar va a ser la correspondiente a esa clase, digamos la de giro, y las otras deben permanecer en cero. Luego, para la siguiente clase, digamos que es la de quieto, la segunda salida es la que se va a activar y las demás van a permanecer inactivas. Y así sucesivamente para las otras dos clases. Lo que busca el algoritmo de entrenamiento es que al final a arrancar con unos valores iniciales y estos pesos se van a ir ajustando, como se ve aquí en la animación del lado izquierdo, hasta que se encuentra un valor mínimo. Y este valor mínimo es básicamente una función de error, que es básicamente lo que yo espero, que es estas salidas 1, 0, 0, 0 o 0, 1, 0, 0 para cada una de las clases y lo que realmente estaría obteniendo la red neuronal. ¿Ok? Entonces, ese es como el fin de lo que uno utiliza para entrenar este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces, en este caso, utilizamos esta arquitectura, una capa de entrada, una capa oculta con 20 neuronas, otra capa oculta con 10 neuronas, y finalmente una capa de salida que, como les digo, la capa de salida, normalmente la cantidad de neuronas que tiene la capa de salida es igual a la cantidad de clases que uno desea reconocer con su sistema. Y la cantidad de neuronas en la capa de entrada normalmente es igual a la cantidad de características, que para este caso específico de este ejemplo que les vamos a mostrar es 27. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se da uno cuenta que la red neuronal, en este caso, aprendió y que está haciendo bien su trabajo? Hay dos métricas muy importantes, una que se llama la exactitud, el accuracy, y el otra que es el error de predicción o la función loss. Este eje vertical acá que se llama época, esta época de acá es básicamente cuántas veces uno ha pasado por la red neuronal todo el conjunto de datos de entrenamiento, en este caso, en el caso de nosotros, los 800 vectores de 27 muestras cada uno, cuántas veces los pasamos por la red neuronal hasta que el algoritmo de entrenamiento dijo, venga, esta red neuronal ya aprendió. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando ya la exactitud es muy cercana a uno o es uno, ¿sí? Porque la exactitud básicamente es el porcentaje de predicciones correctas que hace la red neuronal frente al total de medidas que yo tengo. Entonces, si mi exactitud es del 100%, pues es porque mi red neuronal aparentemente es perfecta. Eso a veces no es tan bueno porque podemos estar incurriendo en una en un fenómeno que se llama como el overfitting o el sobreentrenamiento de la red neuronal, pero sí se busca que esta precisión sea muy cercana a uno, muy cercana a uno, ¿ok? Por otro lado, la función digamos que tiene un comportamiento inverso, porque esto es un error, básicamente. Entonces se busca que a medida que yo voy entrenando la red neuronal, la idea es que a medida que vayan pasando las épocas, a medida que yo vaya pasando los datos por la red a través usando el algoritmo de entrenamiento, al final yo espero que lo sea pequeño, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me doy cuenta, hombre, sí, mi red neuronal aprendió y en este caso, pues esta gráfica que les estoy mostrando es justamente el, el proceso de entrenamiento que se le dio a este sistema. Eh, en, en la página del Arduino de Uniquindio les vamos a compartir un repositorio en GitHub donde están todos los códigos fuentes en Python que se utilizaron pues para este entrenamiento y para generar todas estas gráficas que les estoy mostrando acá. ¿Ok? Listo. Entonces, ya ahorita sí le voy a dar la palabra al profesor Luis Miguel, que básicamente va a poner en práctica todo lo que les acabo de mostrar, ya, pero ya en un sistema real, en un sistema Arduino Nano SP32, utilizando este sensor acelerómetro. Entonces, Luis, queda usted con el público. Listo, Alex, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, sí, se está viendo la pantalla bien. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Listo, bueno, yo les voy a comentar entonces ya cómo sería la parte práctica que tendríamos para llevar a la implementación de este sistema. Podría ser en, digamos, diferentes plataformas. Nosotros, pues, aprovechando también que estamos en el Arduino Day, quisimos utilizar una tarjeta Arduino Nano SP32. Es una tarjeta que, pues como su nombre lo dice, cuenta con un SP32, específicamente SP32S3. Quiere decir que este ejercicio lo podrían hacer perfectamente con una tarjeta SP32 o las actuales que son las S3.
Y esta tarjeta de Arduino Nano SP32 pues tiene la forma del clásico Arduino Nano que tenía un procesador anterior de 8 bits, ahorita ya con una arquitectura mejor que es la de SP32. Y la idea entonces es conectar este Arduino al acelerómetro, tomar los datos, hacer toda la parte de entrenamiento, hacer el proceso de clasificación y obtener entonces ya el modelo entrenado para implementarlo dentro de esta plataforma, que es lo que pues acaba de explicar el profesor Alexander. Para ello, digamos que podríamos hacer este proceso de una forma manual, pero desafortunadamente existe una plataforma o un entorno completo que se llama Edge Impulse, que es una plataforma que nos va a permitir hacer todo este proceso de una manera mucho más simple. Entonces, la idea es que revisemos cómo sería el proceso que se lleva a cabo cuando yo quiero utilizar esta plataforma antes de que revisemos la práctica que vamos a hacer. Resulta que este sistema tiene un flujo de trabajo muy bien definido, muy claro a la hora de trabajar con él y el flujo de trabajo describe perfectamente los pasos que ahorita el profesor Alexander nos contaba de cómo se tendría que hacer el proceso para llevar a cabo un algoritmo de inteligencia artificial en una plataforma como estas. Lo primero sería obtener los datos, entonces obtener todas las muestras que se van a utilizar para entrenar. Esta plataforma de Edge Impulse nos permite tomar estos datos de una forma más simple, muy rápida, aunque podríamos perfectamente capturar los datos, llevarlos a una hoja de cálculo, a una base de datos, subirlos manualmente, pero nos va a permitirlo hacer de una forma muy, muy rápida, que lo vamos a ver a continuación. Ya teniendo eso, lo que haríamos es dentro de la misma plataforma diseñar nuestro sistema, cómo queremos hacer la extracción de características que se explicaban ahora, cómo se haría la parte de la red neuronal o el algoritmo de entrenamiento que se vaya a utilizar y incluso podríamos hacer una prueba inmediatamente en la plataforma antes de llevarlo al Arduino y finalmente podemos entonces desplegar esa información, ese modelo en código que podamos correr en la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que esta plataforma nos da todo el flujo de trabajo completo que nos va a llevar a la implementación de un algoritmo de inteligencia artificial en una plataforma como Arduino. Vale la pena aclarar de que no es solamente para estas plataformas, realmente si trabajan en un computador, en una Raspberry, en una GPU, bueno, en diferentes plataformas, tiene soporte completo y el flujo de trabajo viene a ser exactamente el mismo. Entonces, teniendo eso en mente, pues lo primero que tendríamos que hacer en un sistema como estos, pues sería acomodar todo para poder trabajar con el sensor o los sensores que vayamos a hacer. Por ejemplo, se pueden hacer algoritmos de aprendizaje para imágenes, para audio, entonces ajustar la cámara, ajustar el micrófono. Es lo recomendado hacerlo antes de empezar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería instalar el soporte que existe para este sensor. Ya sabemos que Arduino dentro de su entorno de desarrollo tiene la posibilidad de instalar diferentes bibliotecas para controlar todos estos hardware. Es una de las ventajas de trabajar con Arduino. Y entonces, estando allí, podríamos, voy a colocar por acá, podríamos instalar en nuestro Arduino, en nuestro entorno de Arduino, podríamos instalar el soporte para ello. Yo ya lo tengo instalado. En este caso sería de la empresa Xparfum que da el soporte para esas tarjetas. En la parte de las bibliotecas yo busco lo que quiero instalar. Voy a colocar por acá, a ver si me aparece y busco entonces el soporte que necesito, le doy instalar, aquí ya lo tengo instalado y ya tengo la posibilidad de manejar fácilmente el sensor. ¿Qué es lo que se recomienda siempre? Que primero lo que hagamos es probar que el sistema funciona bien para poder detectar que hayan errores de conexión, de que el sistema esté alimentado completamente, de que esté funcionando como yo necesito y específicamente que me esté entregando los datos que vamos a utilizar para nuestro sistema de gestos.
Como se hablaba ahora, la idea es que el sistema me arroje como tal la aceleración en los tres ejes X, Y y Z, y por lo tanto, pues la prueba que haríamos allí sería una prueba en la que involucra la configuración inicial del acelerómetro, la lectura de datos si hay datos disponibles y para poder ver los datos que están llegando y poder saber de que estamos midiendo correctamente, entonces imprimir los datos de aceleración X, Y, Z. En este caso, pues el sistema arroja unos datos en crudo que hacen referencia o están relacionados directamente o de forma proporcional a la aceleración que está midiendo, pero esta biblioteca nos entrega de una vez los datos ya calculados en el valor de aceleración en términos de la gravedad. Por lo tanto, los valores que nos va a entregar, digamos, 0 estaría indicando 0G, 1 estaría indicando 1G, 1.5G, 2.5, o sea, el valor estaría asociado directamente a la parte de la gravedad como tal, que sería la aceleración que él va a medir. En ese caso, pues aquí tenemos un script que vamos a compartir igual también en la documentación que va a estar disponible en la página donde se realizó la inscripción al evento, en la página de información del evento. Allí van a estar todos estos scripts también disponibles. Y lo que hace es simplemente configurar el sistema, leer los datos y esperar 500 milisegundos para poder hacer una nueva lectura. Voy a cargar este mientras tanto para ir revisando y mientras voy mostrando acá mientras él va cargando. Resulta que la conexión de este sistema, para que ustedes pues puedan replicar también este proyecto, porque lo podrían hacer muy fácil, vuelvo y repito, no es necesariamente con esta tarjeta, sino también con tarjetas SP32 podría ser posible hacer el ejercicio. Y entonces, para tener en cuenta, estos sistemas se comunican por una interfaz que se llama I2C y cuadrado C, que solamente necesitan dos líneas de datos, que necesita la línea SCL, el reloj serial, y la línea de datos seriales, el SDA. Y ya pues simplemente uno alimenta el sensor con los voltajes que me entrega el microcontrolador o el sistema de la tarjeta. Y adicional, puedo ajustar la dirección a la que se va a acceder a este sistema. Si lo conecto con 1, él va a tener una dirección de 0x1d, y si lo conecto con 0, él va a tener una dirección de 0x1c. Yo en este caso, la conexión que tengo, lo tengo aquí conectado en protoboard, tengo la tarjeta Arduino con el sensor, allí están esas mismas conexiones, está conectado con una dirección 0x1d, y por esa razón, aquí en el código, cuando yo reviso la dirección para saber si el sensor está conectado, lo que hago es preguntar si el sensor está en esa dirección 0x1d. Si la hubiese conectado a tierra, a cero, lo que haría es colocar 1C y pues sería exactamente el mismo código. Aquí ya subió el código, puedo abrir la terminal serial y me dice que está conectado. Bueno, y no se me ha desconectado todavía nada, entonces está funcionando correctamente y él está generando los datos. ¿Qué datos está generando? Tres valores: aceleración X, Y y Z. En este momento yo lo tengo sobre el escritorio, o sea, lo tengo en esta posición, así. En este caso, viéndolo de esta forma, este es el acelerómetro. Si yo lo coloco así acostado, de esta forma, el eje Z, perdón, es el que estaría en la posición vertical. Por eso cuando lo coloco quieto, pues él va a marcar aproximadamente 1, que sería un G, que sería lo que está midiendo en este momento. O sea, no quiere decir que porque está quieto no va a medir nada, sino que está midiendo la fuerza gravitacional. En este caso sería un G aproximado. Como en los otros ejes no estoy midiendo nada porque él está quieto, pues hasta cercano a cero, y esos valores pueden ir cambiando en la medida que yo lo coloque así. Estaría afectando un eje que podría ser X o Y, depende de la gráfica que está ahí. En este caso específico está cambiando el eje Y. Para un lado estaría negativo, para otro lado estaría positivo, o sea que me va a dar valores
de -1, 1 o mayores si hago un movimiento diferente, o también lo puedo cambiar de esta forma y estaría cambiando el eje X. Entonces aquí da positivo en X y aquí daría negativo en Y, que correspondería perfectamente a las gráficas que compartía el profesor Alexander ahora de cuando se hicieron las medidas. Esos eran los valores que aparecían allí, pues que ya a nivel gráfico se ven mucho más claros qué es lo que significa cada uno de ellos. Entonces, estando seguros, digamos que ya validamos un paso, hicimos un check aquí de saber de que nuestro sistema funciona, de que ya está conectado. Lo siguiente sería, en este caso, pues acomodar los datos para enviarlos a nuestra plataforma. Entonces, para ello, cuando queremos trabajar con esta plataforma, datos pues no tengan tanta información. Por aquí hay varios serial print indicando que está conectado el sensor, que se conectó con éxito. Ese tipo de cosas ya a la hora de enviar los datos pues necesitamos que no estén. Simplemente necesitamos enviar tres datos separados por comas y pues el script sería exactamente el mismo. Por acá lo tengo disponible. Vamos a ver. Sí, por acá está disponible. El script es exactamente el mismo script, solo que se quitan mensajes donde está esas informaciones y lo único que se deja sería imprimir los datos separados por coma. Y el retardo que tenemos acá, el tiempo que tenemos aquí, antes estaba de 500, ahora cambió a 10 milisegundos. Esto para tener una frecuencia un poco mayor de captura, de que cuando los movimientos que voy a hacer con el acelerómetro pues sean capaces de capturarlos y no se pierdan muestras como tal. Eso digamos que no es algo ya escrito, eso pueden trabajarlo dependiendo del sensor que estén haciendo. Piensen que si están haciendo un algoritmo para algo de temperatura, pues realmente no necesitaría una velocidad muy grande para ello. O sea que nuestro script ahora, pues ya no sería el anterior, sino que sería este nuevo. Voy a cargarlo allí. Ya cargó. Como el tiempo de captura es más rápido, pues cuando yo abro acá el monitor serie, pues los datos van a una velocidad mayor y él todo el tiempo está calculando, pero pues me está generando los datos que quiere. Ahora vamos a ir a nuestra plataforma. Resulta que ustedes ingresan aquí a edgeimpulse.com y van a poder acceder a el sistema como tal o el entorno de trabajo. Crearían una cuenta, pues yo ya tengo mi cuenta aquí creada para el ejercicio y tengo todo una suite completa para poder trabajar. Lo primero que tendría que hacer sería, por ejemplo, crear un proyecto. Voy a decir que este proyecto se llama Arduino Day 2026. Por cuestión del tiempo y pues para acelerar el proceso, voy a mostrar algunos pasos, cómo se harían, pero pues ya los datos se capturaron, ya se hizo un entrenamiento y vamos a aprovechar que el proyecto ya está creado para ir mirando a la par cómo es que funciona esta plataforma. La plataforma tiene la posibilidad de una cuenta libre, inmediatamente yo me registro, tengo la posibilidad de acceder, pero también tiene unas características y muy interesantes que pues ya son pagas. Por ejemplo, aquí me aparecen deshabilitadas algunas cosas. Tengo la posibilidad de crear tres proyectos privados para editarlos yo solamente, que no estén disponibles en la página, o puede ser que sean públicos para que cualquier persona pueda entrar y ver esos proyectos. En la parte de qué tipo de proyecto es, también tengo una limitación en cuanto a el tiempo que puedo utilizar, la memoria que puedo utilizar, la cantidad de colaboradores que puede tener. Vamos a hacerlo con la versión más general como tal. Y ahí ya tengo todo el proyecto. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma? Que si yo miro en el lado de donde está el menú, voy a obtener todo un flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo es exactamente el flujo de trabajo que el profesor Alexander acaba de escribir. Voy, capturo datos, entonces aquí tengo la opción de capturar datos.
creo mi impulso, aquí se llama un impulso, ese impulso sería cómo voy a hacer la extracción de características y cómo voy a hacer el entrenamiento, hago la clasificación de mi sistema y finalmente pues puedo probarlo, recalibrar, ajustar parámetros, pero finalmente despliego ese sistema con el código que voy a implementar en el Arduino. Entonces, lo que tendría que hacer inicialmente sería adquirir los datos. ¿Cómo hago para adquirir esos datos? Ellos tienen disponibles una plataforma eh, basada en Node.js que permite instalarla en mi computador, ejecutarla y a la hora de ejecutarla, conectar la tarjeta, él detecta la tarjeta y empieza a capturar los datos. Y vamos a mirar ese ejercicio para que vean lo simple que es. Yo ya hice la instalación como tal de esta herramienta, de la herramienta de línea de comandos que nos permiten, nos dan ellos para trabajar y ya tengo la posibilidad de correr en mi computadora a través de la línea de comandos. Yo estoy en este caso en Linux, pero esto sirve igualmente para cualquier sistema operativo. Entonces yo ya instalé como tal esta herramienta y ahorita voy a ejecutar este comando que está aquí. ¿Qué haría ese comando? Se conectaría a un dispositivo por el puerto serie. Ya vimos que el dispositivo arroja datos por el puerto serie. Leería qué datos están enviando, me preguntaría datos de la cuenta y automáticamente enviaría esos datos hacia la nube. Entonces no tengo que hacer, como les decía al inicio, una captura de esos datos, guardarlos en un archivo y subirlos, sino que esta herramienta hace todo ese proceso completo. Entonces voy a colocar aquí Enter. Inicialmente él me pregunta los datos de mi cuenta. Yo voy a colocar aquí los datos de mi cuenta. O sea que tengo que estar obviamente registrado allí para hacer este proceso. Me pregunta la contraseña, me dice que está oculta. Y entonces él detectó que yo tengo conectado algo. Y, oh, bueno, acá está. Aquí debe ser que tengo abierto el puerto serie acá, en alguno de estos, y no me permite acceder. Vamos a ver, porque me está sacando un error de permisos. Vamos a volver a correr a ver. Oh, oh, oh. Vamos a correrlo como superusuario entonces, para mirar si increíblemente ahora funcionó. Y en la explicación no vamos a mirar. Mm, No haya quedado bien. Bueno, allí realmente me está pidiendo unos permisos del sistema, ya estaba instalado. Voy a mirar si aquí está corriendo porque si lo permite correr acá, pues el sistema sí está instalado. Vamos a ver qué puede ser acá. Ah, bueno, aquí ya me dice, me está preguntando cuál voy a utilizar. Yo ya había capturado los datos para la prueba, para esta charla, lo voy a colocar en este proyecto y él ahí está detectando los datos, ella hizo la lectura. Miren que automáticamente lo que él hizo fue decir, todos los datos que están enviando vienen en un formato de un dato, coma, otro dato, coma, otro dato, y entonces me pregunta si le quiero colocar un nombre. Ya sabemos que el primero es la aceleración en X, el segundo es la aceleración en Y y el tercero es la aceleración en Z. Entonces le voy a decir que los datos son esos que están ahí. Me pregunta qué nombre le voy a dar al dispositivo, voy a dejar ese valor por defecto y entonces me dice ya puede ir entonces a
el proyecto y capturar los datos. Voy a hacer ese ejercicio. Entonces voy a volver otra vez aquí a la plataforma y miren que ahora ya está los datos, como ya está el dispositivo conectado. Aquí me dice el dispositivo, yo no le puse el nombre, sino que colocó esa dirección como una dirección MAC y aparece la etiqueta. El proceso que se hace sería tomar esas etiquetas para los gestos, por ejemplo, quieto, y decirle que empiece a capturar los datos. Le puedo decir cuántos datos va a capturar. Aquí ya me aparece lo mismo que le puse en la aceleración en X, en Y y en Z. Esos fueron los datos que le coloqué allí. Y la frecuencia que él capturó o más o menos determina que es la velocidad con la que se están mandando los datos. Al momento de yo darle que inicie el muestreo, lo que él va a hacer es que se sincroniza automáticamente, me da 2 segundos y empieza a leer datos solos. Miren que no estoy haciendo absolutamente nada, solo le digo, lea los datos, el sistema se conecta, calcula los datos y obtiene esa información. Allí, bueno, está generando este problema debido a lo que tenía, pero él ya generó los datos. Voy a ver si acá este monitor serie me puede estar generando ese problema. Vamos a ver, aquí ya estaría capturando otra vez datos. Captura los datos, empieza a hacer la lectura de los datos. El tiempo que se demoraría sería los 10.000 milisegundos y entonces envía los datos. Desafortunadamente no quiero que nos quedemos aquí con ello, no estaría capturando los datos debido pues al error de la conexión, que creo que es el que está sucediendo, pero esos datos se capturan y quedan de esta forma. Aquí, por ejemplo, fueron los datos que se capturaron, son los datos que mostraba ahorita el profesor Alexander que se habían capturado por cada una de las pruebas. Cada una de ellas están asociadas a unas etiquetas. Aquí, por ejemplo, están las 4 etiquetas: vertical, giro, quieto y sacudir, que serían los datos que se utilizaron para poder entrenar el sistema. Después de que yo tengo los datos, que ya hice este proceso de capturar los datos, entonces lo que yo debo hacer es crear un impulso. Cuando yo creo el impulso, yo tengo la posibilidad de colocar bloques de procesamiento, bloques de clasificación o regresión o análisis de anomalías o detección de anomalías. Y en este caso, para esta prueba, lo que se hizo fue colocar el análisis espectral asociado a la FFT que se comentaba ahora. Puedo agregar más bloques aquí. Aquí tengo toda la disponibilidad de bloques. Como hay unos que, digamos, no puedo acceder por el hecho de que debería tener una cuenta paga. Y también puedo agregar los bloques. Aquí están los tres: el de clasificación, regresión y detección de anomalías. Hay otros adicionales que, pues, si actualizo mi cuenta, podría tener acceso a ellos. Teniendo ese proceso, yo guardo el impulso, que sería pues ya la configuración que quiero utilizar. Y entonces el siguiente proceso sería, siguiendo el flujo de trabajo, hacer el análisis, el entrenamiento. Yo primero hago la extracción de características. En la extracción de características puedo ajustar los parámetros que están aquí disponibles. Él me daría los parámetros acá, el mismo procedimiento que había explicado el profesor Alexander. Ya teniendo la extracción de características, hago la clasificación, el entrenamiento. Miren que aquí están los datos que se hablaban ahora de un 100% que pues, digamos que es por el tipo de clasificación que estamos haciendo y una pérdida del 0,06. Aquí el dibujo de las redes neuronales que estaban, aquí es donde estaría la cantidad de neuronas o capas que hay en la parte de entrada, de salida y la parte interna, y simplemente yo le digo guardar y entrenar. Al momento de hacer ese proceso, él me va a mostrar esta gráfica y pues como lo vemos es muy preciso porque todo lo que se había dicho que era giro, él lo agrupó y dice que es un giro. Todo lo que había dicho que estaba quieto, lo agrupó y está quieto, y lo mismo para las otras etiquetas. Si existiera, digamos, algunos errores en el entrenamiento, cosas que yo puedo mejorar, podría ver que estas bolitas de acá estarían mezcladas entre sí
y que cuando el acelerómetro está quieto, él va a creer que está moviéndose de forma vertical. Eso quiere decir que puedo cuadrar parámetros de la red neuronal o del entrenamiento que tengo acá. Finalmente, ya hice todo este proceso. ¿Qué tendría que hacer? Obtener el código que necesito para poder enviarlo a mi tarjeta. Entonces, aquí en el deployment voy a tener la posibilidad de descargarlo como una librería de C++, como una librería para Android, una librería para Arduino, un código para una GPU, un código para una Raspberry, para un sistema, para un Docker, por ejemplo, para un contenedor, para un sistema completo de Linux, que sería, digamos, en una Raspberry, por ejemplo, o para el mismo sistema operativo. Yo seleccionaría, en este caso, pues como es un Arduino, seleccionaría la biblioteca de Arduino y compilo, él me descarga el modelo listo para utilizar y ese modelo es un archivo .zip. Este archivo .zip yo lo puedo instalar como una biblioteca normal en Arduino. Simplemente voy a la opción de Sketch y digo incluir biblioteca, library, y agregar el archivo .zip. Cuando hago esto, entonces me aparece allí disponible ese archivo, lo agrego y ya queda instalado acá. Incluso si yo miro en los ejemplos, voy a obtener por aquí gestos nano SP32, ya tengo ejemplos de cómo utilizar mi sistema incluso para diferentes plataformas, por ejemplo, para Arduino Nano BL33, para SP32 o para otras tarjetas un poco más poderosas como estas. Y finalmente, miren que yo solo agrego la biblioteca que acabo de instalar. Obviamente hago un código que sería el código encargado de hacer lo siguiente: leer los datos, realizar la inferencia, que sería tomar esos datos y decir esto es un giro o está quieto o está sacudiendo o está haciendo un movimiento vertical, indicar cuál fue el que tiene mayor probabilidad. Él no me va a decir inmediatamente cuál es, sino que me va a decir cuál de ellos tiene mayor probabilidad y normalmente uno lo hace como si es mayor a 0,7 a un 70%, pues uno dice que sí o sí lo que está determinando es que corresponde a una de esas clases que se tenía allí. Este código, pues ya lo tengo validado, lo voy a cargar aquí en la plataforma para que podamos mirar cómo funciona. Voy a desconectar este, que no me vaya a generar error. Y al momento de correr este script, que también lo vamos a compartir allí para que ustedes lo puedan validar, lo que va a hacer él es compilar todo el modelo que se tiene, todo el modelo que se tiene disponible y cargarlo en el Arduino y empezar a hacer la clasificación sin necesidad de conectarse a Internet ni nada. Quiere decir que todo el algoritmo de procesamiento de máquina está corriendo allí. Miren que acá yo tengo el Arduino sobre la mesa, quiere decir que está quieto. Y dice que tiene una confianza del 100% porque está completamente seguro que es ese movimiento. Si yo tomo el Arduino, por ahí ya solamente subiendo, cambió a que era un movimiento vertical. Y hay momentos donde dice que es incierto. Ese momento que es incierto son movimientos que, digamos, él puede decir, primero era quieto, luego vertical, pero no sé cuál de los dos. Voy a hacer los movimientos que se habían planteado. Uno de ellos era hacer un movimiento de esta forma. Miren que ahí estoy haciendo un giro y él me aparece que detectó un giro. O sea, que él está ahí. Incluso para tener en cuenta, cuando yo hice la captura de datos, no necesariamente hice este mismo movimiento. Pude haber hecho movimientos un poco más amplios o más lentos o más rápido, pero la clasificación permite determinar si es un giro. Lo mismo en el caso de un movimiento vertical. Voy a ir arriba y abajo. Ahí aparece que el movimiento es vertical. Y también cuando sacudo el acelerómetro, miren que ahí aparece que está
indicando que estoy sacudiendo el acelerómetro. Piensa en algo allí para terminar esta parte, que yo podría tener un sistema basado en este al proyecto que acabamos de realizar, podría colocarlo, por ejemplo, en mi mano, hacer todo un diseño industrial para ello y con esto podría controlar, por ejemplo, las ventanas del computador, que fuera como un mouse, hacer con los gestos el control de algo, porque ya tendría corriendo todo un sistema de aprendizaje de máquina aquí indicando cuál es el gesto que estoy haciendo. O sea que las aplicaciones son innumerables allí. Entonces, para terminar, quiero pues que quedemos claros que toda la parte de las diapositivas, esta presentación, el proyecto mismo que se creó acá, va a estar disponible para que ustedes puedan entrar, revisarlo, asimismo como los scripts que se utilizaron de Arduino para probar y el script final que se utilizó para hacer la prueba. Si tienen la tarjeta, lo pueden hacer exactamente igual con las conexiones y si no, con otra tarjeta SP32 y como ya vimos en la plataforma, con cualquier otro tipo de tarjeta que esté disponible en los dispositivos que ellos tienen o incluso con otros códigos que si de pronto no manejan este código, lo podrían hacer con diferentes plataformas, diferentes lenguajes y aplicar allí todos los conceptos. Este sería, digamos que el demo allí rápido para poder ver cómo sería este proceso en estas plataformas y dejar disponible para que puedan revisar un poco más ustedes ya conociendo cómo es el proceso que se hace en Edge Impulse, que como ven, digamos, es muy rápido en términos de las características que tiene el sistema.